que la mayoría de los que estamos acá estamos produciendo carinata, porque es un tema bien específico, bien de la época. Eh, si hay alguno que no, y obviamente es bienvenido a participar y a entender un poco cómo es esto. También sé que hay algunos que ya han tenido alguna experiencia, eh, capaz que no de las mejores, pero sí alguna experiencia. Y por lo tanto es bueno tener estas consideraciones prácticas para la cosecha. Porque la cosecha, si bien es una cosecha es sencilla si seguimos las reglas, algunas reglas que tenemos que seguir para lo que es la cosecha carinata. Parece más complicada de lo que es. Esa es mi opinión al respecto. A ver, entonces, para ir entrando y discutiendo los temas, vamos a hablar un poco de cuáles son las alternativas técnicas para lo que es el desecado o el preparar el momento de la cosecha, la pre-cosecha, vamos a decir. Ujú. Eh, ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para esto? Es el momento, dosis de productos, clima, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a utilizar? Y luego vamos a entrar en lo que es la cosecha en sí mismo, algunas cosas, y, eh, y algunos comentarios bien cortitos sobre lo que es la trazabilidad referente a la certificación. Ujú. Este, Antes que nada, para hacer un repaso, por si hay alguno de los que, como decía recién, alguno de los que están en la charla que no ha ido, que no está produciendo en este momento o que no conoce la planta, eh, hablar un poco de lo que es la arquitectura, la altura que tiene las carinatas, generalmente son bastante más exuberantes en su desarrollo que lo que es canola, ¿no? Este, y generalmente, si bien Nujet 400 es una planta de un porte un poquito menor que la variedad que veníamos usando, ¿no? Sigue siendo un entramado grande de ramas y de tallos al momento de tratar de entrar a un cultivo en esta época del año. Es decir, estamos hablando de una planta grande con una gran masa de ramas y tallos y silicuas que vamos a estar tratando de cosechar, ¿no? Esa como primer característica. ¿No? Hay otra cosa que es importante tener en cuenta al momento de llegar al secado o al momento de la pre-cosecha, son las características de la maduración de la planta, ¿no? Que a veces el ojo nos engaña un poco cuando la estamos viendo. ¿Por qué? Por ejemplo, la maduración de la silicua es los que generalmente hago la comparación con colza, porque los que estamos en carinata eh, hemos tenido casi siempre una experiencia previa en colza. Entonces, es importante tener en cuenta que la maduración de las silicuas en carinata no se da igual que en colza, en colza, como todos sabemos, se maduran del medio hacia los extremos, del medio del canopy hacia los extremos, es decir, del medio de la planta hacia arriba y hacia abajo. Y en el caso de carinata es bien distinto. Empieza a madurar desde arriba y se va secando hacia abajo la silicua. ¿Eso qué hace? Hace que visualmente, cuando nosotros entramos a un cultivo, cuando llegamos a un cultivo, lo vemos de lejos y nos parece que está seco, nos parece que está pronto para cosechar. ¿Mm? Es importante para eso meterse adentro del cultivo y empezar a ver un poco las silicuas y los granos, cómo están antes de tomar una decisión, ¿no? Ya vamos a ver algunas fotos incluso de, de criterios para decidir el desecado o el corte, así que vamos a dejar eso en stand-by un segundo, ¿no? La otra cosa es el secado del tallo. El tallo generalmente le cuesta mucho secarse, es un tallo que al momento de la cosecha permanece verde, más allá de que el cultivo esté pronto para cosechar en cuanto a la referencia de la humedad de los granos, ¿no?
y es un tallo que, como todos los que estamos produciendo sabemos, es bastante grueso, bastante guascudo. Entonces, vamos a tener un tema con el tallo al momento de la cosecha. Y ya les voy adelantando que acá hay una de las principales características o de las principales eh, consecuencias de no hacer un buen secado del cultivo, ¿no? Y la maduración del cultivo eh, hace referencia a lo que es, bueno, lo que les decía recién, cómo se ve el cultivo al momento de verlo, del primer golpe de vista, de entrar, ¿verdad? Entonces, esas cosas son bien importantes tener en cuenta cuando uno va a decidir el momento de aplicación, ¿no? Y como bien sabemos, y una de las características principales y una de las ventajas o de los atributos principales de lo que es la carinata es que tiene una muy baja dehiscencia natural de las silicuas. Eh, para que quede claro, porque yo lo he escuchado más de una oportunidad, la, la carinata tiene dehiscencia de las silicuas. No quiere decir que no tenga dehiscencia, porque la dehiscencia es natural, ¿no? Es la manera que tiene la planta de tirar sus semillas al suelo y propagarse. Lo que sí tiene la carinata respecto, por ejemplo, a colza, es que demora mucho más en llegar al momento de la dehiscencia. Es decir, con niveles de humedad de grano mucho más bajos que canola, todavía no se da dehiscencia de las sílicas. ¿Esto qué es lo que nos permite? Perdón, nos permite llegar a una humedad de cosecha sin el miedo de que se nos empiecen a abrir las chauchas o las sílicas. Gran ventaja, y a veces es causa de, este es un tema que es causa del miedo que tenemos muchas veces a que se nos vaya a abrir, que se nos vaya a abrir, porque vemos, incluso por lo que decía de la arquitectura de la planta y la maduración de las silicuas, vemos las de arriba que ya están empezando a querer abrirse y las de abajo todavía están secándose, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que no hay que tenerle miedo a la dehiscencia de las silicuas, salvo cuando dejamos pasar demasiado tiempo eh, del momento de la cosecha. Pero nos da una ventana bastante interesante para poder trabajar. ¿Mm? Bueno, entrando directamente en lo que es el secado, ¿no? Una de las preguntas que siempre me hacen es si es posible hacer un secado natural, o sea, no secar la carinata, ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, y esto es, para mí, es una regla básica de lo que es la producción de carinata. El secado natural de carinata no es viable, ¿no? La carinata hay que secarla, ¿no? Esto tiene que ser, para mí tiene que quedar clarísimo, porque después, si no secamos, empiezan los problemas, ¿no? Eh, ¿Y por qué es esto? Porque la carinata, primero que nos va a permitir varias ventajas. Primero que nos va a homogeneizar la humedad del grano. Segundo, que nos va a permitir cosechar porque va a secar el tallo, que como les dije es un tallo que permanece bastante tiempo verde. Pero además nos va a adelantar un poco la fecha de cosecha, porque vamos a homogeneizar la humedad del grano al momento que nos queda más cómodo, y además vamos a adelantar ese momento en posiblemente una semana, ¿no? Además, si llegáramos a tratar de cosechar de manera con un secado natural de la planta, cosa que yo ya hice y ya me reventé la cabeza contra la pared, vamos a tener un consumo excesivamente alto de gasoil, ¿ah? Un esfuerzo extraordinario de las cosechadoras de la parte mecánica, ¿ah? Incluso con roturas importantes, ¿ah? Y vamos a tener una calidad del grano cosechado, como le decía,
tanto para la humedad como para los cuerpos extraños, bastante peor de lo que tendríamos con un secado. Es decir, vamos a tener, si la dejamos secar naturalmente, vamos a tener varios problemas o vamos a tener varias desventajas respecto a lo que es el secado natural. ¿Ah? Que las más importantes son esas tres que tienen escritas ahí en la presentación. ¿Ah? Otra de las preguntas bastante frecuentes es si es viable cortar la carinata. ¿Mm? Eh, la principal ventaja del hilerado como práctica de manejo, en canola sobre todo, es disminuir las pérdidas de cosecha, ¿no? Eh, Jugar, digamos, con el peso de 1000 semillas versus las de licencia. Como dijimos, como vimos recién, eh, la dehiscencia en carinata no sería un problema, no es un problema, ¿no? El peso de 1000 semillas se maneja con el momento de la dehiscencia, aunque no varía demasiado en carinata, ¿no? Y la principal ventaja es acortar un poco la fecha de cosecha, adelantar un poco la fecha de cosecha, y sobre todo tener tallos más secos al momento de la cosecha, con su consecuente baja en el consumo de gasoil y demás. Alguno me podrá decir, eso podría pasar también al momento de cortarla. Sí, es cierto, puede pasar. Ahora, como sabemos, la arquitectura de la planta es una planta grande, voluminosa. Es bien difícil de, incluso al momento del corte, es bien complicado. Queda una gavilla, además, cuando se logra hacer bastante alta, que es muy difícil de tragar por la máquina después. No tiene ventajas, no le veo ninguna ventaja a lo que es el hilerado. Es más caro, ¿ah? que el desecado, porque incluso tiene dos pasadas, tiene la primera pasada el corte y el hilerado, después la recolección, ¿ah? Y, y no tendría sentido de ser desde el punto de vista de la licencia, ¿no? Entonces, eh, la tecnología o las técnicas de cosecha en carinata creo que son bien claras y no tienen mucho punto de discusión, más allá de las dudas que podamos tener sobre cómo hacer, ¿no? Y la conclusión es, se deseca y se hace cosecha directa, ¿no? No tiene mucha vuelta en cuanto a la experiencia nuestra. ¿Ah? Entonces lo importante acá pasa a ser el momento del desecado. ¿Cómo definimos el momento del desecado para optimizar rendimiento, optimizar tiempo de cosecha, perdón, y optimizar calidad de grano? ¿Mm? Así que vamos a entrar un poco en el momento de desecado. Esas imágenes que ven ahí es... Nico, sí, ¿me escuchás un segundo? sí, cómo no. Simplemente a modo de resumen de lo anterior que hablaste, nada, transmitirles que sí, carinata es un cultivo más voluminoso en general, de mayor porte y mayor biomasa que canola. Creemos nosotros que la baja dehiscencia de sus silicuas nos permite a nosotros un extra, un plus de tranquilidad en el momento de la cosecha, que en general en lo que es brásica, napo en canola, son momentos de estrés por el desgrane, por la paloma, por el momento del secado, por el momento del helado, etc. En carinata eso no nos pasa, la baja de licencia de sus silicuas nos tranquiliza y nos da el plus de manejar nuestros tiempos. Como decía Nicolás, el desecado, por el porte que tiene, por sus tallos verdes y por homogeneizar la humedad de los granos, creemos que es la técnica. Usar, saber que va a ser un cultivo que al momento de la cosecha directa las máquinas van a rendir menos que obviamente que en trigo y cebada.
van a rendir menos en lo que es las hectáreas cosechadas por día que en canola, en más volumen que tienen que entregar las cosechadoras, pero manejando eso, manejando la ansiedad, utilizando desecantes, sabiendo que voy a consumir un poco más de gasoil y que capaz que voy a necesitar alguna máquina extra para la cosecha, creo que la cosecha de carinata no tiene nada de engorroso de más y no es aquel, entre comillas, le digo, cuco que antes nos topábamos con los comentarios en la calle y con la gente de la cosecha que cosechar carinata era engorroso. Nosotros creemos que no es así. Simplemente aportar eso, Nico. Impecable, gracias, Dano. A Nico, ver, permitime medio segundito. Aprovecho el corte porque entraron varios después que arrancamos que quizás no escucharon. Uno, darles la bienvenida y dos, contarles que la idea de esto es que sea una especie de taller. Así que si tienen consultas o comentarios, simplemente o levantan la mano y le damos la palabra o simplemente se sacan el mute y consultan. Seguir nomás. impecable. Bueno, bienvenidos a los que entraron. Eh, sí, yo creo que es que viene vale Disculpa, Nico, sí, disculpa, Nico, quería hacerte una consulta. Cuando hablas de secantes, hablas en... Mi nombre es Matías Varela, discúlpame. encantado, Eh, Matías. Mucho gusto, perdona que te interrumpa. No, Cuando no, hablas vamos. de secantes, ¿estás hablando de qué tipo de secantes? ¿O me estoy adelantando a la charla? Te estás adelantando un poquito, Ah, pero listo, olvídate, entonces no dije nada. no, Seguimos escuchando bien. ya vamos a llegar. Tenemos alguna, a ver, no se puede usar paraquat. Eso es lo más importante de todo. ¿Ah? Ah, bueno, Pero está. va atado a la certificación y me adelanto un poquito más y lo dejo para después. Este, hay alternativas igual de eficientes y eficaces, capaz que un poquito más caras, pero mucho más amigables con todos nosotros y con el medio ambiente, ¿no? Disculpa que te adelanté la charla. Ningún problema, dale. La idea es esa, que podamos interactuar. Seguimos Bueno, escuchando. acá un poco como yo les decía, y lo que les decía Daniel, que creo que para redondearlo, me pareció muy, muy bueno el redondeo que hizo, y en conclusión usando las palabras de él, para mí por lo menos, es bastante más estresante una cosecha de canola que una cosecha de carinata. Por todo lo que decía Daniel, de los tiempos, del momento, del desgrane, que la paloma, que es otra cosa, que la paloma no se come la carinata por sus contenidos de glucosilonatos. Este, entonces, no me genera, capaz que por la experiencia también que uno tiene en esto, es la carinata no me está generando el estrés o los nervios esos de cuándo entro, cuándo no entro, se me cae, no se me cae, se me abre, no se me abre, que me produce la canola, que me sigue produciendo la canola hasta el momento, hasta el día de hoy. Estas fotos que están viendo, es un cultivo de carinata que visualmente está pronto para cosechar. Y digo visualmente porque hoy les hablaba del primer golpe del ojo, cuando uno llega a la chacra, eh, y capaz que los acostumbrados a canola dicen se nos pasó. En carinata no se nos pasó, ¿no? Este cultivo está pronto para desecar y si lo espero una semanita más, no le va a pasar nada. ¿Ah? Si pueden ver las plantas de la izquierda, van a ver que las silicuas de arriba, que son las que primero se secan, como les dije hoy, no hay una abierta. Capaz no se ve bien porque la foto está de muy lejos, pero créanme, es así. Y si ven la parte de abajo de esa planta, van a ver un tallo todavía verde, ¿ah? Un tallo principal, que si más o menos lo comparan con mi mano, que es esa que está ahí, tiene el diámetro de un dedo índice. O sea que estamos hablando de, de, este, de un tallo verde y bastante grueso, bastante grande para lo que es un tallo. ¿Ah? Aclaro que tampoco esas de las plantas más grandes que hemos encontrado plantas o tienen planta la carinata generalmente con tallos bastante más gruesos que eso. Entonces, esto simplemente para que tengan
una imagen visual de lo que es un cultivo pronto para entrar a desecar. La ventaja de esto es que si lo desecamos una semana antes no pasa nada, y si lo desecamos una semana después tampoco pasa nada, ¿no? Pero para que se vayan haciendo el ojo. Más allá de el aspecto visual del primer golpe de vista que se ve cuando uno llega a la chacra, hay una cosa que sí tenemos bien clara, u otra cosa que sí tenemos bien clara en Carinata, y que son los criterios para definir el momento de cosecha. ¿Ah? Les pido disculpas porque la foto de la derecha está invertida, está patas para arriba, ¿ah? Em, pero ya se habrán dado cuenta por qué, por lo que venimos hablando. Cuando uno entra a un cultivo de carinata y para decidir el mejor momento para el desecado, la práctica o la metodología sería tomar una de las silicuas del tercio superior, una de las silicuas del tercio medio y una de las silicuas del tercio inferior. ¿Ah? Por planta y hacer varios muestreos, obviamente. ¿Ah? O tomar plantas lo más representativas de la chacra posible. Y lo que tenemos que encontrar es esto que se ve acá. El tercio superior de colores marrón, o como se ven acá, el tercio medio con tonos de verde, amarillo y ya tirando a marrón, ¿eh? Y el tercio inferior todavía verde limón. ¿Eh? Ese es el criterio, ese es el mejor momento que la bibliografía define para hacer el desecado de la carinata, ¿no? Como les decía hoy, si nos pasamos un poquito no le va a pasar nada, y si nos adelantamos un poquito tampoco va a pasar nada. Lo único que todavía no tenemos respecto de eso es cómo varía el porcentaje de aceite, ¿ah? Que por mi experiencia, que es empírica, tampoco varía demasiado, pero eso nos lo dirá la ciencia más adelante, ¿no? Y como ven ahí, en la foto de la izquierda, es un cultivo que dentro de la misma planta está un poquito más desparejo, ¿eh? Y capaz que menos adelantado que el cultivo o la planta de la foto de la derecha, ¿no? Y que está más pareja de secado. Pero esos son los criterios, quédense con eso, quédense con tercio superior marrón, tercio medio marrón amarillo, ahí en el medio, y tercio inferior verde limón para arriba. Y bueno, ahora acá voy un poquito a la pregunta que me hacías recién, ¿no? A la hora de desecar, ¿qué productos vamos a usar? Lo más importante es que como estamos hablando de carinata y como estamos hablando del tema de certificación, que ya vamos a tocar ese tema, pero que ya sabemos todo lo que estamos en carinata, lo único que está prohibido es utilizar el paraquat. ¿Ah? El paraquat está prohibido para el cultivo de carina. Después, Solo le... Ah, el lampo que levantaste el otro día. ¿Y cómo anduviste con eso? perdón, no escuché la pregunta. No, Nico, parecería un audio que se activó sin querer. Ah, perdón. Bueno, prohibido el paraquat, eso es mandatorio, ¿ah? Y las alternativas que hemos probado nosotros, ¿ah? Son el diquat, que es para nosotros la alternativa a utilizar en dosis de 1,5, y yo le pondría 1 a 2 litros, ¿no? Con esos precios me van a disculpar, pero no están actualizados, ¿no? No son actuales, pero sí sirven como referencia al momento de compararlos entre ellos, más allá de las variaciones que puedan tener al momento. Lo importante acá es saber que podemos usar el diquat en 1 a 2 litros por hectárea. Podemos usar glifo con saflufenacil
entre 2 y 2,5 y más 35 gramos por hectárea. Y el otro que podemos usar es el glufosinato de amonio en el entorno a 2 litros por hectárea. Me voy a centrar un poco en el dicuat porque es el que más experiencia tenemos el que nos ha dado mejores resultados o mayores certidumbres al momento de entrar en la cosecha. Capaz que estamos todos acostumbrados a usar el paraquat y de hecho nosotros en sus comienzos lo utilizamos y en varios ensayos. El dicuat en carinata les diría que actúa muy parecido. Si yo les pongo una chacra secada con dicuat y una con paraquat, no se van a dar cuenta a simple vista de qué estamos hablando y cuál es cuál. Entonces, el trabajo que hace el dicuat es bastante bueno. Las dosis que nosotros hemos estado utilizando y la que podemos recomendar, les decía, van de 1 a 2 litros por hectárea. ¿Y por qué les digo eso? Porque nos permite diferir los momentos de cosecha, la dosis. Si nosotros tenemos varias chacras, tenemos un área importante y queremos diferir la cosecha, no vamos a llamar el mosquito hoy para que haga la mitad del área y el mosquito dentro de una semana para que haga la otra mitad. No tiene mucho sentido. Entonces lo que hacemos ahí, hacemos una parte con 2 litros y otra parte con 1 litro. Eso nos permite que la parte que lleva 1 litro de dicuat demora 3 o 4 días más en secarse que la parte que lleva 2 litros de dicuat. Eso nos permite diferir la cosecha y por lo tanto no tener una necesidad tan grande de máquinas y poder jugar más tranquilo. Con glifo más aflufenacil, lo que va a pasar en términos bien prácticos es que va a demorar un poco más en estar pronto el cultivo para cosechar. Y lo mismo pasa con glufosinato de amonio. Entonces dicuat termina siendo un producto más barato, termina siendo bastante más predecible en cuanto al momento al que vamos a entrar a cosechar post aplicación. Y por lo tanto es el producto que nosotros nos parece el más recomendable para desecar el cultivo. Entonces, yendo un poquito a la aplicación del dicuat, los criterios o las consideraciones más importantes a tener en cuenta son hacerlo con la mayor cantidad de agua posible. Cuanto más agua que utilicemos vamos a lograr un mejor mojado, eso ni que hablar, eso ya lo sabemos, pero sí tener en cuenta que es ese dato con la interacción con el dato de la planta, del volumen de planta que estamos manejando. Entonces, es más importante en un cultivo con el volumen que tiene carinata usar mucha agua, para poder llegar bien abajo y sobre todo teniendo en cuenta que bien abajo es donde nosotros queremos llegar más, porque como ya dijimos, la planta se seca de arriba hacia abajo, es decir, que la parte de arriba no necesitaríamos estarle echando el dicuat, y la parte de abajo es nuestro objetivo al momento de utilizar el dicuat, tanto las silicuas de abajo como los tallos. Por lo tanto, mucha agua. Evitar horas del mediodía por temas de evaporación. Si se puede desecar en la tardecita o en la mañana temprano, mucho mejor. Y incluso si se puede secar de noche, no habiendo demasiado rocío, mejor aún. Para favorecer la penetración del producto del caldo en el cultivo, en el canopy del cultivo, vamos siempre a tratar de usar un cono hueco. Y para evitar el desgrane que pueda llegar a ser el mosquito, porque obviamente si vieron la foto que les mostré del cultivo pronto para cosechar, el mosquito va a estar pisando bastante, las ramas son bien entrelazadas entre planta y planta, por lo tanto el ancho de lo que pisa el mosquito es un poquito más que la rueda.
y a veces los cultivos son tan exuberantes que el mosquito con la panza desgrana algunas silicuas de la parte superior, ¿no? Entonces vamos a tratar de maximizar el ancho de labor y maximizar el despeje del mosquito. ¿Mm? A ver, ahí está. Te puedo hacer, Nico, perdóname, te vuelvo a interrumpir. Con Sí, respecto a al desecado, eh, puede existir la posibilidad de aplicar con un dron. ¿Es mejor, peor que un mosquito? ¿O cómo lo ves? Porque me estás diciendo que haya bastante agua y el dron no te pone mucha agua por un tema de capacidad, ¿no? Del dron. a ver, Capaz vale que la interrumpo un pregunta. segundito ahí. Permiso, Nico. Vamos arriba. Matías, si bien este año vamos a hacer algún testeo con dron, yo hasta ahora no tengo Sí, experiencia con el utilizado de dron para el desecado. sí. Digamos, a priori, lo que te contestaría es, no, con el bajo caudal de la aplicación de un dron, preveo que no lograr un desecado acorde a lo que uno quiere. Ah, está bien. Necesitamos mojar, acordate que el licuat necesitamos que haga contacto con todas las plantas con todas las partes de la planta que quiero desecar. Eso te lo contesto a priori. Igual te digo que vamos a estar haciendo alguna prueba de menor escala y capaz que en unos días o en un tiempito te puedo dar una respuesta más certera a eso. Porque, Permiso. porque la pisada del mosquito es decir, no estoy en contra del mosquito, todo lo contrario, ¿no? He usado siempre un mosquito, pero la pisada del mosquito es un porcentaje interesante, más en este tipo de plantas, ¿no? Sí, en general lo que hacemos es tratar de hacer coincidir. La pisada del desecado va a coincidir con la pisada que hicimos anteriormente en la fumigación Exacto, y control de malezas o de fungicidas e insecticidas y en lo posible también hacerla coincidir con la pisada de la fertilización. O sea, esa claro. pisada, si lo pensamos bien y lo intentamos armar bien, ya estaría hecha. Sí, 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 perfecto. Gracias, ¿eh? Maurice, Tano, eh, nosotros tenemos, o particularmente yo tengo varios reportes de colegas y productores que están usando, el año pasado usaron mosquito para desecar canolas de bastante buen rendimiento, ahí en la zona de ustedes, 2.600, 2.800 kilos, o sea, canolas con muy buen porte. Y el desecante funcionó muy bien con mosquito, ¿no? Muy bien. Eh, es verdad que es al revés de, como explicaban ustedes, ¿no? O sea, eh, en canola es más fácil de secar en medida que el tercio o la mitad superior es la que hay que desecar y no la inferior. Pero los reportes son muy, muy buenos el año pasado, inclusive son experiencias que se van a repetir para desecar con mosquito, e incluso este año lo vimos con control de malezas y anda perdón, Maurice, muy, con dron está diciendo, ¿no? Experiencia con con dron, dron. perdón, con dron, Ah, con ok. dron. Incluso este año lo vimos para control de maleza en canolas ya muy instaladas y también anduvo muy bien. Eh, a modo de comentario nomás, esta misma gente que tuvo muy buena experiencia en desecante con dron, tuvo muy mala experiencia en aplicación de herbicidas selectivos con dron, ¿no? Porque ahí el solapado es muy grande y bueno, tuvimos muchísimas chacras con un marcado, una marcada toxicidad a los herbicidas en la canola. Pero para el secante funcionó muy bien. En canola, Maurice, como comentaba recién, está bien. Vamos a probarlo en carinata. Yo en carinata lo que veo es mayor volumen, mayor porte y necesito llegar abajo con la gota. Como decía Da- Nicolás, necesito secar tallos abajo y necesito silicua que las verdes están abajo también. Daniel, Entonces, Daniel, vamos a ver. si me permitís un segundito. Dale. No, que está buena la experiencia que vayan a hacer, porque simplemente a modo de reflexión, obviamente que el dron no te permite los caldos que uno necesita para llegar abajo, pero sí hay que ver qué papel juega la turbulencia grande generada por el dron
Que eso puede ser un papel a favor, ¿no? Que si uno tuviera ese tipo de turbulencia con una aplicación con un mosquito, quizás pudiéramos utilizar bastante menos agua. Pero por eso está buena la experiencia que vayan a hacer. Sí, Seguimos. señor. Te diría que lo, lo nuestro es bastante, bastante empírico a fuerza de muchas, y todo lo que estamos diciendo es a fuerza de muchas hectáreas hechas eh, a nivel de campo. Por eso una de las cosas una de las palabras claves del título de la charla es aspectos prácticos, ¿no? Porque nosotros no hacemos estudios científicos, simplemente hemos probado todas las cosas que se nos han ocurrido en Carinata y estamos hablando desde esa experiencia. ¿Ah? El momento, esto es un tema, es otro tema clave, que es el momento de cosecha, días post secado. ¿Ah? Y acá estamos hablando siempre, estos son puntos de chacras reales, chacras nuestras, varios puntos de varias hectáreas de varios años. ¿Ah? Em, entonces, acá lo más importante para ver es que uno tendría que desecar el cultivo y mandarse unas gotitas de clonazepam abajo de la lengua, ¿ah? Porque el desecado nos va a permitir hacer una buena cosecha si no nos apuramos, ¿no? Entonces, eh, acá, para ser concreto, la receta es desecar y volver a los 5 o 6 días mínimo, ¿no? Cuando estamos hablando de brásicas, seguramente al segundo o tercer día vamos a ir a verla, porque no nos vamos a aguantar y nos va a matar la ansiedad. Si es que no nos tomamos el clonazepam y la vamos a ver, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que abajo del todo no va a estar seca todavía y vamos a ir a ver las silicuas de la misma manera que fuimos a verla para ver el momento del desecado, ¿no? Eh, Como ven ahí, los días a cosecha post secado, ¿no? Estos son días en los que entramos con la máquina a, a cosechar. Están con una moda de entre 6 a 7 días. ¿Ah? Y eso es lo que deberíamos esperar. Los días anteriores, si nosotros venimos antes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tallos más verdes, granos más verdes y más cantidad de granos verdes. Vamos a tener más cuerpos extraños al momento de meter la máquina. Vamos a consumir bastante más gasoil, como les decía hoy. Vamos a tener más roturas de las máquinas y más atoradas de las máquinas. Eso nos va a hacer perder tiempo, nos va a hacer tener inconvenientes con los contratistas si es que contratamos la cosecha, o con los operarios nuestros si es que tenemos cosecha propia. Vamos a tener incluso menor velocidad de cosecha si es que decidimos y podemos seguir para adelante con la cosecha en 2, 3 y 4 días de, de desecado del cultivo, ¿no? Lo que, perdón, y lo que puede pasar si es que nos pasamos de esa fecha, ¿no? Si nos pasamos del sexto día, vamos a decirle, que vamos a tener tallos más secos, vamos a tener menos granos verdes, por ahí vamos con cosas buenas, vamos a tener grano más limpio al momento de pasarlo por la máquina, seguimos con cosas buenas, vamos a tener más velocidad de cosecha, menos consumo de gasoil y vamos a tener un mejor rastrojo para la siembra de cultivo de verano. Lo que sí tenemos que tener cuidado, porque diciendo esto uno pensaría, bueno, espero más. ¿Sí? Si me aguanto la ansiedad, puedo esperar un poco más, no tengo ningún problema. Pero sí tener cuidado
que vamos a tener menos humedad de grano, lo que se traduce en menos kilos, porque además una de las características de canola es que se seca muy rápido una vez que se empezó a secar, es decir, de 10% humedad a 4% humedad se va en un ratito, una vez de secado, y que puede empezar a haber algo de dehiscencia de las silicuas, sobre todo en el tercio superior. Entonces, entrar a cosechar un cultivo de carinata, y esto es receta, a los 6 días aproximados de haberla desecado, nos va a permitir maximizar todas las ventajas de estar a la izquierda del círculo rojo y todas las ventajas de entrar a la derecha del círculo rojo. Perdón, al revés, a la derecha y a la izquierda. ¿Ah? Entonces vamos a desecar y vamos a venir al quinto o sexto día, ya con las máquinas prontas. Vamos a entrar a cosechar seguramente con humedades del 10%, 10, 11%. Es una buena humedad para entrar a cosechar, sabiendo que vamos a terminar de cosechar siempre con 4, 5, hasta 6% de humedad, ¿no? Y vamos a perder algunos kilos en ese momento. Eso va a depender después la cantidad de máquinas que podamos tener disponibles al momento de la cosecha y si podemos cosechar con los 8 o 9 puntos de humedad que nos está pidiendo el contrato y que nos maximiza el rendimiento. Esto es simplemente para que se vea, para que lo tengan presente. Estos son colores de cosecha. Esto es como se debe ver un cultivo de cosecha, un cultivo de carinata al momento de la cosecha. Seco, crocante, bien marrón. Los tonos de verde tienen que haber desaparecido por completo. A veces lo que nos pasa es que abajo, como se ve acá, esto es parte gramilla, parte alguna maleza y parte algunos tallos, más allá de que estamos en la cabecera, ¿verdad? Cosas a tener en cuenta es la disponibilidad de máquinas. Eso hay que preverlo, como en toda brásica, y la cantidad de máquinas necesarias por unidad de superficie. Y acá va otro recetazo que nosotros solemos utilizar, y es que cada 200 hectáreas más o menos estamos poniendo una máquina de este tipo que están viendo en la foto, ¿no? Es decir, que 200 hectáreas destinadas a una máquina por momento. Si tenemos 400 y las diferimos, podemos trabajar con una máquina sola. Espero que se entienda, ¿verdad? ¿Ah? La velocidad de cosecha, las horas efectivas de trabajo y la altura de corte. ¿Ah? Vamos a ver en carinata que la altura de corte es arriba de la rodilla generalmente o a nivel del muslo, porque no vamos a estar encontrando silicuas más abajo de eso. Eso que nos permite tratar de tragar la menor cantidad de material posible con la máquina, porque no por lo que la trague, sino por los problemas que pueden tener la máquina al momento de triturar y desparramar ese rastrojo, si vamos muy abajo, y además la velocidad, la capacidad que tiene de separar la paja del grano, ¿no? En cuanto a las horas efectivas de trabajo en cosecha, no son de las cosechas que se puedan ir más largas, salvo condiciones ambientales muy, muy favorables, ya que se reviene con bastante facilidad, sobre todo en los primeros días de cosecha, donde el tallo todavía está un poquito verde, y ni bien se pone el sol, es momento de parar la cosecha para evitar eh, problemas con las máquinas y por cosechar a veces una horita más, nos perdemos toda la mañana del día siguiente arreglando alguna toradura o alguna rotura, ¿no? Y la velocidad de cosecha, como bien dijo Daniel,
es una, es una velocidad más lenta que para la mayoría de los cultivos. Yo diría, si me preguntan a qué velocidad se cosecha, 3, 4 kilómetros por hora eh, en carinatas buenas, no más de eso, no nos va a permitir avanzar a más velocidad que eso. ¿Mm? Una de las cosas que es importantísimo al momento de cosechar carinata es utilizar el picador, o sea, utilizar máquinas con picador y con desparramador, ¿no? No por la carinata ni que hablar, no por la carinata en sí misma, sino por el cultivo siguiente. ¿No? Eh, el no utilizar el picador y el desparramador nos va a implicar que nos van a quedar pedazos de tallos muy grandes tirados en el campo, que no se va a desparramar bien lo que tira la máquina por la cola, y por lo tanto va a quedar medio engavillado y va a quedar difícil, muy difícil de sembrar, ¿no? Llegado el momento, eso mezclado con posibles humedades del tallo, de los tallos al momento de cosechar, después puede resultar en un problema al momento de sembrar, ¿no? Entonces, eh, picar, ponerle un picador y ponerle un desparramador a las cosechas o pedirlas con picador y desparramador, yo les diría que es una de las prácticas que nos va a asegurar una buena siembra post cosecha de carinata. De la velocidad de la cosecha ya hablamos, y esto es lo que pasa, si ven en esta foto, esta es clarita, ¿ah? Como un cultivo que, si miran en el costado derecho de la foto, está casi como yo les dije que teníamos que entrar a desecarlo, nosotros entramos a cosecharlo. Si miran los colores de los tallos, no solo de los que quedaron parados, sino de los que están abajo del desparramador, van a ver que estamos cosechando un cultivo bastante verde, ¿no? Bastante verde. Eso hace que estos dos señores que están acá no estuvieran nada contentos conmigo al momento de sacar esa foto. ¿Mm? Y Nico, seguramente, sí. sí, buen día, Mario Rapote ahora, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Nico, no, volver 2 pasitos para atrás nomás en el tema de la aplicación del herbicida para el desecado. Sí, Y en esto, bueno, voy a tu evidencia empírica, como decís vos. Frente a la aplicación de DIQUAT, tú dijiste que para la, para la aplicación de glufosinato cambiaba la velocidad de secado. ¿Está claro? sí. ¿Cuál es la magnitud de ese cambio? Primero quería saber. Y la otra pregunta es si la estrategia del glufo no te daría un poco más de cintura entre la aplicación, la cosecha y después también este rastrojo verde que estamos quedando, si no favorecería un rastrojo más amable, si querés, para el futuro cultivo. Sí, estoy de acuerdo contigo. En nuestra experiencia, la aplicación de glufo y de tanto de glifosato con safrufenacil hacen un secado más, más parejo de la planta, si se quiere, por el tema de la traslocación. Me imagino que vendría por ahí tu pregunta, Sí, claro. tu argumento. Este, pero la desventaja es que tenemos que esperarlo más días, ¿no? En el caso del DIQUAT, lo que pasa es que eh, nosotros le estamos metiendo un, un desecante a un cultivo que ya está senescente, que ya que está terminando su ciclo. Entonces tiene el efecto de pegarle un palazo a un agonizante. No solo lo que toca va a secar, sino que va a acelerar el proceso de desecado natural de la planta, ¿no? Si hacemos un buen desecado, la ventaja que tiene el DIQUAT, si logramos buenas condiciones de desecado, es que sabemos que al quinto, sexto día tenemos que estar cosechando.
te diría que es prácticamente receta también, depende un poquito del clima, de cómo venga, pero es bastante fijo el momento de cosecha, ¿no? Una vez utilizado el D4. Y como te decía yo, si bien la argumentación que tú pones es cierta, lo hemos visto. Sí, además con el argumento del dron también, que anda por ahí sobrevolando. Sí, sí, digamos, no lo descarto, no me parece que sea una alternativa a descartar. Simplemente lo que decía con respecto a esto es que nos da un poquito más de certidumbre, que el efecto en días más, días menos es más o menos el mismo y que generalmente una aplicación con DQuat es más barata que las otras. Está clarísimo. Dale, seguí para adelante. ¿Tá? Bueno, como les decía, esto es lo que no queremos ver al momento de la cosecha, esto es lo que en mi experiencia es después, no, la carinata no sirve porque no sé qué, no sé cuánto, mirá, es difícil de cosechar. Sí, no es que sea difícil de cosechar, es que si ven la foto y teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar, nosotros estamos haciendo tomando malas decisiones al momento de la cosecha. Es decir, estamos cosechando una carinata con criterios que no son de carinata. Si utilizamos los criterios correctos para desecar y cosechar la carinata, esto no nos debería pasar. Y lo peor que nos puede llegar a decir un contratista es: tu cosecha es más lenta que la de un trigo. Sí, te la llevo, está bien, está perfecto, y por eso se paga un poco más. Yendo un poco repasando algún tema de certificación, podemos volver para atrás si quieren después con otros temas. Estos capaz que no son tan prácticos de cosecha, pero sí tener en cuenta que este es el último momento, salvo el transporte, de lo que hace a la trazabilidad de la cadena para los productores, ¿ah? Que si hicimos todo bien para la certificación RCB hasta el momento, este es el momento de no bajar los brazos. Que la unidad productiva, en el caso de RCB, es la chacra, es cada lote. La limpieza de las máquinas, los tolvines y los camiones es importante, sobre todo porque si llegan camiones como ha pasado, con gravilla, con fertilizante, con otros granos, los porcentajes de cuerpos extraños que nos va a dar van a ser bastante altos. ¿Ah? Y la otra cosa importante es, que no sé si todos lo manejan, ¿tá? Es siempre poner el mastercode en el remito. El mastercode es el número, capaz que Agustín nos puede ayudar con esto, es el número de identificación, la cédula de identidad de cada una de las chacras que nosotros tenemos. ¿Ah? Y antes no sé si Agustín vas a hacer algún comentario sobre esto, pero antes de eso, volver a repetirles que el paraquat nunca, el paraquat en el caso de RCB, si hay trazas de paraquat al momento del recibo, que dicho sea de paso, se hacen los análisis, no se elimina la certificación de la carinata con su consecuente pérdida de precio sustancial. ¿Ah? Entonces, tener muy presente eso. ¿Ah? De mi parte, creo que están todos los temas más importantes arriba de la mesa. Ya han habido algunas preguntas. Por supuesto que si quieren hacer alguna otra hora, bienvenidas. Y si no, creo entender que todos tienen mi teléfono y el de Daniel, así que estamos a disposición. Otra cosa más, y por último, estamos a la orden al momento de definir desecados, al momento de la cosecha, es simplemente coordinar con algún día de anticipación y podemos estar en las chacras en las que ustedes nos necesiten para sacarles todas las dudas y ayudarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Nico. Simplemente reafirmar eso que dijiste. Los remitos de chakra son iguales que con cualquier otro remito de chakra que uno hace en cualquier otro cultivo, solamente la salvedad que tiene que llevar necesariamente
la cédula de identidad, digamos, bien definido de la chacra, que es el master code. Ese master code tiene que estar porque es de la manera que se continúa la trazabilidad del grano cosechado, que es un aspecto que es lo que permite, al final del día, es lo que permite este negocio, que es la certificación de la chacra. No sé si quedaron consultas, comentarios. Es ahora el momento. De mi parte, nada más y también quedo a la orden para dar una mano al que lo necesite. Simplemente puntualizar que lo que dijo Nicolás, en la etapa de recibo es muy importante eh, hacer las cosas bien, porque esto es un cultivo que va a ir aparte de todos los demás, tiene un proceso de certificación y como tal hay que cumplirlo y cualquier paso en falso que demos, normalmente es solucionable, pero eso puede acarrear para ustedes dolores de cabeza como nos ha pasado en años anteriores bueno, que capaz que un camión tiene que quedarse 2 días parado porque o vino con canola, que no se puede, por eso hay que limpiar bien las máquinas y los camiones, o bueno, encontramos un flete que justo en ese momento estaba cosechando todo y encontramos un flete que venía de retorno con fertilizante y lo mandamos y en la jaula había fertilizante. Digo, cosas que nos han pasado en años anteriores que traba todo, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes de tenerlas, de subirse a los camiones, de ver que estén limpios, porque bueno, todo eso después va a acarrear en demoras en un cultivo que es exclusivo, que va a estar en un lugar exclusivo, en el acopio, con una descarga exclusiva, entonces todo eso lo tenemos que cumplir desde la chacra, si no hay demora sustancial. Reiterar que los teléfonos nuestros los tienen todos, cualquier cosa estamos a la orden y bueno, muchas gracias por participar.